Desarrollo embrionario, parte 3. Mesodermo, endodermo y cierre del embrión. En la lección anterior vimos cómo se formaba el disco trilaminar al finalizar la gastrulación, una etapa en la que el embrión es una entidad plana con tres capas sólidas llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. Adicionalmente, describimos la formación de la notocorda y del tubo neural. En esta lección discutiremos los destinos del mesodermo, el endodermo, el cierre del embrión y el inicio de la etapa fetal. En paralelo a la formación del tubo neural en el dorso, a principios del día 17, comienzan a suceder cosas en el relleno, los laterales del tubo neural que se entierra en el mesodermo, pues el mesodermo comienza a proliferar y a engrosarse para formar estructuras llamadas somitas. Y también empiezan a suceder cosas en el vientre del embrión, o endodermo en este caso, el cual comienza a cerrarse como los labios de una arepa para formar un taco o burrito. Al finalizar esta etapa terminaremos con una estructura tubular semejante a un frijol. Miremos ahora el mesodermo. Mesodermo. El mesodermo se divide en mesodermo axial, que da lugar a la notocorda y sirve como centro de organización hormonal y de factores de transcripción que induce la organización del ectodermo sobre él para formar el tubo neural, y del mesodermo alrededor de él, dependiendo de su cercanía con la cabeza o la cloaca. Mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial es lateral al axial y ubicado principalmente de manera dorsal, y se organiza en paquetes o segmentos. Dependiendo de su ubicación tendremos tres tipos: somitómeros ubicados en la cabeza y que darán lugar a elementos de la cabeza y el rostro; neurómeros, también en la cabeza, pero al estar cercanos a la placa neural del ectodermo se especializarán en elementos del sistema nervioso; y somitas, segmentos corporales que darán lugar a la columna vertebral. Sin embargo, cada somita aporta más que elementos de la columna vertebral, pues son órganos de morfogénesis semi-independientes que contienen masas de especialización de tejidos propios transitorios, llamados dermomiotomo, miotomo y esclerotomo. Estas estructuras poseen variaciones diferentes dependiendo de si la somita está más cerca de la cabeza o de la cloaca. Cada somita tomará su propio esclerotomo, que se diferenciará en cartílago y hueso. También tendrán su propio miotomo, que formarán componentes del sistema muscular, y su propio dermatomo, que formará la dermis, especialmente en la región dorsal o espalda. El miotomo y el dermatomo tienen un componente nervioso que debe conectarse al tubo neural, atravesando las uniones de cada somita. La formación de las somitas es concomitante con el cierre dorsal del embrión, es decir, el tejido que cubre el tubo neural se segmenta en somitas. Para ponerlo de manera más clara, esto también hace parte de la formación del tubo neural del embrión. Pero el asunto es que aquí nos enfocamos no en el tubo neural, sino en el tejido que lo forma y lo recubre. Pues el tubo neural se va a comenzar a formar en la parte central del dorso o espalda del embrión y luego avanza de manera bidireccional hacia la cabeza y la cola. Mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio o mesénquima intermedio es una sección estrecha del mesodermo, ubicada entre el mesodermo paraxial y la placa lateral del embrión en desarrollo. El mesodermo intermedio se convierte en partes vitales del sistema urogenital, riñones, sistema excretor, gónadas, así como en el sistema reproductivo. Tenga en cuenta que el canal reproductivo y el canal excretor tienen un origen común desde las perspectivas embrionarias y evolutivas, donde los riñones embrionarios o más primitivos se van degenerando, dando lugar a los conductos de las gónadas, mientras que las partes más recientes van a formar los riñones maduros. Mesodermo ventrolateral.
Dará lugar al aparato circulatorio y va a tapizar todas las cavidades del organismo y todas las membranas extraembrionarias importantes para el transporte de nutrientes, penetrando, rodeando y cubriendo. Los vasos sanguíneos se desarrollan embrionariamente por dos mecanismos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es el proceso por el cual los vasos sanguíneos emergen de islas de sangre, mientras que la angiogénesis es el proceso por el cual los vasos sanguíneos crecen a partir de otros ya existentes. En la formación de la sangre por vasculogénesis, podemos ver en la imagen cómo es que células sueltas del mesodermo llamadas hemangioblastos se especializan en las células sanguíneas que quedan al interior y en las células que forman las paredes de los primeros vasos sanguíneos. Una vez estos primeros sacos de sangre o islas de sangre se han formado, el proceso de extensión del sistema circulatorio se da por angiogénesis. Las células madre hematopoyéticas definitivas se derivan del desarrollo del riñón mesofrénico, llamado región aortagona mesofrénica. Estas células colonizan el hígado y se convierten en la mayor fuente hematopoyética, es decir, de formación de las células de la sangre en el líquido del embrión y el feto desde el segundo hasta el séptimo mes de gestación. Las células madre del hígado colonizan luego el tuétano del hueso, que constituirá el principal tejido de formación de sangre o hematopoyético desde el séptimo mes de gestación hasta la vejez. Debe tener en cuenta que el proceso de angiogénesis no se limita a la etapa embrionaria. De hecho, potencialmente puede generarse en todo el proceso de vida del individuo. Y además es importante tener en cuenta que la angiogénesis puede ser secuestrada por el cáncer. Los tejidos cancerosos pueden reactivar los genes que forman las hormonas angiogénicas, lo cual les permite convocar formación de vasos sanguíneos desde el sistema circulatorio circundante hacia ellos, lo cual les permite alimentarse y crecer rápidamente. El mesodermo precordal dará lugar al tejido laxo que se especializará en diversos componentes de la cabeza, como muchos de los tejidos conectivos llenos de colágeno que nos da a nuestra piel esa elasticidad y la musculatura del rostro. El endodermo. El tracto gastrointestinal es el órgano principal derivado del endodermo. Esta capa embrionaria cubre la superficie ventral del embrión y cuando éste se cierra forma dos cavidades, una que le pertenece al propio embrión, que será el tracto digestivo propiamente dicho, y otra cavidad que brota del vientre como si se le hubiera salido el relleno, que se denominará el saco vitelino. Tenga en cuenta que a partir de este punto los modelos embrionarios tienen dos formas, la vista lateral y la vista frontal. A la izquierda tenemos una vista lateral del embrión como si éste fuera cortado desde la punta posterior de la cabeza hasta la punta anterior de la cola, lo cual permite ver al interior de un lado del embrión. Es fácil reconocer esta vista ya que es la que permite ver el tallo conector que posteriormente se convertirá en el cordón umbilical. A la derecha tenemos una imagen frontal del embrión como si alguien le hubiera cortado la cabeza y se pudiera ver la parte media. Esta vista puede reconocerse por el tubo neural y la notocorda justo en el centro. Como resultado del crecimiento de la cabeza y la cola y el cierre de la pared ventral del cuerpo, el endodermo es incorporado al interior del cuerpo del embrión y por lo tanto al fin cobrando el significado de su nombre como capa interna, formando el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal se divide en tres zonas, superior, intermedio e inferior.
En la región superior o cefálica, el canal gastrointestinal se encuentra temporalmente unido por una membrana denominada membrana orofaringeal. Esta membrana separa al estomodeo de la faringe. El estomodeo es una estructura que se deriva del ectodermo y terminará su desarrollo como la cavidad bucal, mientras que la faringe es la punta del endodermo. Al ser estructuras que emergen de líneas celulares diferentes, su acoplamiento puede tener problemas y malformaciones. El acoplamiento de la cavidad bucal y de la faringe se da relativamente temprano durante el embarazo, pues la membrana orofaringeal se rompe en la cuarta semana de gestación, estableciendo un contacto permanente entre la boca y la faringe como si fuera un solo canal. El rostro embrionario temprano. En esta imagen podemos ver con claridad la etapa, entre comillas, de pez. Y sí, ya sé que no deberíamos decir etapas ni referirnos a esto de esa manera, pero la imagen no da pie a muchas sutilezas, sobre todo cuando tenemos claramente la formación de arcos faríngeos. Cada arco genera músculos y huesos y cartílagos que, dependiendo del organismo, pueden quedar como arcos de filtración. En otros organismos se vascularizan y funcionan como los arcos de ventilación, los famosos arcos branquiales que sostienen a las branquias, o migran hacia el rostro para formar mandíbulas complejas, huesos del oído y un complejo sistema muscular masticatorio. El tracto gastrointestinal intermedio se comunica con el saco vitelino, ahora reducido a un tubo en el interior del cordón umbilical. El tubo es amplio al principio, pero se hace cada vez más delgado y largo a medida que el embrión crece y se desarrolla en el feto. El cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical termina de formarse debido al cierre de la región ventral del embrión, tanto el saco vitelino como el alantoides terminan por convertirse en secciones conectadas al tracto gastrointestinal en formación y sirviendo como conductos separados encerrados en el cordón umbilical, uno sirviendo para la parte intermedia del sistema digestivo, otro que sirve como terminación de la cloaca o ano embrionario. De hecho, la posición del saco vitelino equivale a la posición del ombligo. Finalmente, la parte posterior del canal gastrointestinal dará como resultado el canal recto anal. El canal gastrointestinal inferior también termina en un límite de líneas celulares. Por un lado se encuentra el canal gastrointestinal que dará como resultado al intestino grueso y al recto que se derivan del endodermo. Y por otro lado está el proctodeo, que es la parte final del recto y que tiene su origen en el ectodermo. Al igual que en la anterior existe una membrana denominada membrana cloacal, que separa a los dos tipos de tejido hasta que están listos para acoplarse. La estructura anal del ser humano en el embrión recuerda a las cloacas de los reptiles, pues es una sola cavidad para el canal gastrointestinal y para el canal urinario en formación, por lo que recibe el nombre de cloaca. Sin embargo, esto no es permanente en los mamíferos como el ser humano. En la figura podemos ver en la región A la salida que se encuentra obstruida por la membrana del proctodeo. Debido a esto, la salida se encuentra por la ruta del alantoides hacia el cordón umbilical. En B, C y D el mesodermo crece separando las cavidades y se forman los canales urinarios propiamente separados del canal anal. En E desaparece el proctodeo y aparece el orificio urinario y el orificio anal separados propios de los mamíferos como el ser humano. El acoplamiento anal se da en la séptima semana de gestación, en comparación con el acoplamiento del canal bucofaríngeo que se da en la cuarta semana de gestación. Esta diferencia de tiempo sigue la línea de desarrollo establecida por el canal neural y la cefalización. En otras palabras, la cabeza se forma primero y la cola se forma después. Otro resultado importante del crecimiento cefalocaudal y del pliegue lateral es la incorporación parcial del alantoides al cuerpo del embrión,
conectado directamente a la cloaca y saliendo por el cordón umbilical. Existen otras estructuras que se originan a partir del endodermo, más allá del propio tracto gastrointestinal. Un ejemplo claro es el sistema respiratorio ventilatorio, laringe, tráquea y pulmones, lo cual concuerda con su origen evolutivo, por lo que su tejido endotelial también parte del endodermo. El parénquima de las glándulas tan importantes como la tiroides, paratiroides, hígado y páncreas también tienen su origen en el endodermo. El tejido endotelial de la vagina urinaria y la uretra. Dado que evolutivamente el canal auditivo tiene su origen en la cavidad bucal, el endodermo también hace parte del endotelio del canal auditivo de los mamíferos como el ser humano. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección cubriremos el tema de los sacos embrionarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.